Oye, nos va a grabar el Dani, tu tocayo, unos... Hola, ¿qué tal? Bienvenidas y bienvenidos a Nutrimédica, el podcast. En este episodio vamos a entrevistar a Daniel Samaniego. Daniel es un papá con un niño con el diagnóstico de autismo. Vamos a platicar todo acerca de cómo fue su diagnóstico, cómo han ido pasando este proceso y cuáles han sido sobre todo los retos de él como papá, como hombre que está pues llevando este proceso de tener un hijo con autismo. Así que pues antes que nada, Dani, bienvenido. Hola, muchas gracias, doctor. Muchas gracias por la invitación. Me encantó el estudio. Creo que tienes algunos ya es para el año, ¿no? Oye, ¿ya cumplió un año? Lo estrenamos apenas en febrero de este año. Ah, ok. Es que me ya, tocó ver los videos de preparación. Sí. Yo creo que eso sí Yo creo que yo sí empecé sí. como en octubre del año pasado sí. a hacer los videos de preparación justamente. Sí. Entonces... Bien vigilada. Sí, no, sí, te sigo ahí en las redes. Gracias, amigo. Muy padre. Muy bonito, y muchas gracias. yo te vi hace poquito, antesito del Día del Padre. Estamos grabando este episodio a finales de junio, perdón. Lo estamos grabando. Más o menos va a salir como en tres semanas más adelante, amigo. Muy bien. Pero yo te vi en una entrevista en Radio Fórmula. En Radio Fórmula, En Radio Fórmula, ahí con... nuestra amiga Perla Sánchez. Sánchez. En el noticiero de Fórmula Noticias Sinaloa, Felicitos Trujillo. Sí, en un espacio que tienen ellos todos los... Viernes 3:30, Hablemos de Autismo Sinaloa. Así es. Y es una sección de Perla Sánchez. Y está ahí con Felicitos, que le da la oportunidad de tener ese espacio, pues, muy importante, pues ese tema que cada vez toma más relevancia, más visualización. Sí. Y ya me ha invitado a alguna ocasión. De hecho, pues, una vez tú también estuviste por allá. Sí, ahí estuve gracias a tu recomendación. Sí. Me dijiste, oye, Doc, ve ahí, quieren hacerte una entrevista. Y ya yo con mucho gusto. Y también, entonces, me tocó verte. Me tocó, sobre todo, me llamó mucho la atención... Vamos a llegar a este punto, pero me llamó mucho la atención esto que comentabas acerca de que es muy alta la prevalencia de los papás con niños con autismo que de plano dejan a la familia, ¿no? Sí. Pues cuando nosotros, en el caso de mi esposa, tenemos alrededor de 7 años acudiendo a terapias. Mi hijo tiene 9. ¿Tu hijo tiene 9? Sí. ¿Por qué digo 7 años? Porque a diferencia de otros diagnósticos, lo que es el autismo es algo que no se percibe. O sea, no, el niño no tiene ninguna característica física que te haga saber que tiene autismo. ¿Cómo es que un padre se entera que su hijo es autista? Pues hasta los 2 años. Cuando ya tú tienes algunas... te das cuenta que tu niño no pronuncia ciertas palabras y por eso comento que mi hijo tiene 7 años yendo a terapias. Hay diferentes grados de autismo, ¿no? Sí, hay 3. Sí. Desde el aproximadamente 2018-2019 a nivel mundial, si no me equivoco, por la Organización Mundial de la Salud se establece que sean 3 niveles de autismo. Lo que es el 1 es el que ocupa, digamos, menos acompañamiento, puede ser más independiente, sin embargo... tiene ciertas características que se diagnostica como un caso de autismo anteriormente llamado Asperger. ¿Sí? Grado 2. Síndrome de Asperger. Síndrome de Asperger. Sí. Que igual, pues, 2018-2019 pareciera muchos años atrás, pero es algo reciente. O sea, mucha gente lo sigue utilizando. Es que sí, o sea, fue en ese inter que empezó la pandemia. Sí, así es. Y el grado 2, que por cierto es el grado que es mi hijo, es de que ocupa cierto grado de acompañamiento de un especialista, y el que tiene más es una necesidad mayor de acompañamiento, de estar siempre como más atento a su evolución, es el grado 3. El grado 3, que igual es un volado. Lo que hemos aprendido es de que un niño de grado 1, si no se atiende, puede llegar a ser grado 3. Sí, esa es algo que uno tiene que estar siempre atento en trabajo y buscando siempre opciones que le puedan beneficiar a tu niño o a tu niña con autismo. Ya. Sí. Yo sé que este episodio lo va a estar viendo pues muchos papás que ya tienen a sus niños con autismo. Cada caso es ultra diferente, ¿no? Sí.
Yo he platicado, aquí tenemos en la clínica, da sus consultas Olivia Beltrán. Del Centro de Autismo. Que ella es la nutrióloga del CAS, del Centro de Autismo Sinaloa. Así que ahí le mandamos un saludazo también muy amable, Olivia. Sí la conocemos. Y justamente, pues es algo que ella comenta mucho también, ¿no? Cada caso es bien diferente. Sí. No hay casos, o sea, puedes estar en el nivel 1 y cada niño en el nivel 1 es bien diferente y así sucesivamente. Ahorita que hablabas tú de acompañamiento, ¿a qué se refiere específicamente el acompañamiento? Acompañamiento, por ejemplo, lo que se me viene a la mente más fácil es un niño con autismo grado 3, sobre todo preescolar, va a ser muy necesario que tenga maestra sombra. Sí, digo, no es una regla, pero sería lo más común que un niño con grado 3 requiera... Como lo ideal. Como lo ideal. Para que de veras se lleve un buen aprendizaje. Así es. Sí, de que le acompañe a veces en cuestiones básicas. Por lo general, un niño con autismo es muy inteligente en otras cosas. Sí. En cuestiones académicas, sí. En cuestiones a veces académicas, de memoria. Y sin embargo, en otras, no sé, que a lo mejor para una persona regular... un niño regular pueden ser lo más básico. Me refiero al avisar ir al baño, el avisar alguna cuestión de una situación podría ser de alerta, de peligro. Ese tipo de cosas no tienen tanto esa noción, ¿no? Y sí es necesario que ese niño con grado 3 sí esté acompañado. Por lo general puede ser preescolar, primaria, pero puede haber el caso de que un grado 3 no necesite ese acompañamiento. Regresando a su pregunta, Doc, sí. del cómo fue que nosotros... Bueno, que yo comenté eso en Radio Fórmula de la prevalencia de papás. No, si quieres eso lo dejamos ahorita un poquito más adelante. Muy bien. Pero sobre todo, me comentabas que a los 2 años es como el punto de corte. Así es. Cuando se notan más estos rasgos, ¿verdad? Sí. De autismo. Sí, una necesidad. En el caso muy de ustedes, con su hijo. Sí. Antes de los 2 años, ¿ustedes no notaban nada? No. De hecho, otra cosa que pasa, y lo comento por los papás que están viendo este podcast, a veces puede suceder una situación de retroceso. O sea, de retroceso, de que, por ejemplo, nuestro caso, ¿sí? Nuestro hijo dejó de decir adiós. Ya es que a veces es lo básico que le dices a un niño. Adiós, bye. Con la mano. Sí. Mover la manita, decir adiós. Pero él no decía el adiós con la... No, pero sí hacía la acción con la manita. Ok. Y te das cuenta de que ya le dices adiós, adiós, y ya no lo hace. Sí, dices, algo está pasando. Sí, algo está pasando. Otra cuestión que puede hacer, que te das cuenta que lo hizo y lo deja de hacer, es el contacto visual. O sea, el bebé, por lo general, 1 o 2 años, tiene mucho contacto visual porque todo le llama la atención. Sí, todo, una luz, cualquier cosa. Si le haces plática, pues es como muy normal que te va a voltear a ver. Y empezamos a notar que empezó a tener, dejar de tener contacto visual. Que, vaya, en un niño con autismo es algo muy normal. Un niño con autismo, una persona adulta con autismo... Es muy característico. Es muy raro, incluso adulto, que te voltea a ver. Una persona adulta que tuve que tener mucho lenguaje, ser una persona que te sepa mucho, por ejemplo, un compañero diseñador gráfico, así, nomás digo así, es algo de que él tiene y no te voltea a ver a los ojos. Fíjate que ahorita que comentas esto de la gente adulta, pareciera como que una expresión muy coloquial es como de que ahorita, parece que cómo ha crecido la cantidad de autismo y parece que todo es muy amplio la cantidad de diagnósticos que se han hecho. Pero el tema es que muchas veces en aquel tiempo no se hacía tanto diagnóstico o no se conocía tanto de esta situación. Sí. Pero nosotros podemos recordar compañeros de nuestras escuelas que tenían esas características. Que tenían eso y no sabían ni los papás, ni los maestros, ni nadie. Sí. Y se fueron así toda su vida. Así como dices tú, oye, yo tengo un compañero que estás platicando con él y no te mira a los ojos. Sí. Y a veces los tildábamos tal vez como que los compañeros, pues,
no tan normales, ¿no? Sí. Como medio raros, como medio esto, y la ignoran. Que créeme que si nos vamos a la actualidad, he escuchado ese comentario actualmente sí, o sea, no podría decirlo porque a veces puede sonar como una falta de respeto y considero que la otra persona seguramente no lo está haciendo con tanta malicia. Una vez en la hora de comida en mi trabajo dice un compañero: es que tú eres muy raro, tú siempre eres raro, pero así te queremos, dice. Pero a final de cuentas es algo que pues todos nos damos cuenta, nada más que esa persona sí lo comentó, ¿no? Sí, es decir, que, ay, ¿por qué dijo eso? O sea, que imprudente. Pero yo sé que esa persona no lo está diciendo con maldad, ¿sí? Y de hecho, mi amigo, no creas que se ofendió, o sea... yo creo que ya se lo han dicho en algunas ocasiones que sí. no es que no le importa, simplemente lo ignora, ¿no? Sí. Lo ignora, pero pues yo lo que le admiro es que es muy profesional, o sea, es de las personas más profesionales que conozco. Pues hay grandes mentes en la historia de la humanidad que tienen diagnóstico. Que tienen Albert Einstein, ¿no? Messi, como futbolista, también, bueno, es lo que se ha sabido que tiene, que alguna vez lo criticaron en un... pues cuando jugaba en Europa, de que se había ganado, no recuerdo, la Champions League, no recuerdo cuál era el campeonato, y le criticaban de que, oye, el niño se está deshaciendo ahí de emoción a un lado de Messi, y él no es cero expresivo. Sí. Y yo creo que a raíz de esas críticas fue cuando sale la noticia de que Messi tiene esa condición, pues. Y yo de lo último que recuerdo de Messi, no sé si lo recuerdas, pero es el más reciente, fue cuando Argentina ganó el Mundial. Cuando Argentina ganó el Mundial, lo empezaron a agobiar a Messi en la cancha, o sea, ya que se empieza a meter la gente. Sí, cuando están celebrando. Y mucha gente a lo mejor no analiza esa parte, pero entra la esposa al rescate. O sea, cuando la esposa se da cuenta que Messi ya le está cambiando, se está angustiando de tanta gente que a nadie le decía que no para la foto. Sí. Se ve que la esposa de Messi ya se miraba la preocupación de ella de querer llegar con Messi a donde estaba. Sí. O sea, acercarse a él. Pero una forma de que, como quien dice, lo iba a rescatar de esa pues vaya amontonamiento que a veces para un autista puede serle, pues, muy perturbante, ¿no? Claro. Y pues ese es mi análisis de que, mira, y mi esposa dice, la esposa de Messi va al rescate, o sea, se le ve que va con cara de preocupación más que felicidad porque acaba de ganar el Mundial. O sea, es de que... Digo, yo creo que a cualquier persona te agobiaría. Sí. Ahora imagínate en el grado en el que él tenga esta condición, pues más, ¿no? Sí, ahí si lo buscar el video debe estar me imagino, bueno, por la FIFA que baja los videos también. Sí, baja los videos también, a veces puede ser que no lo encuentren, pero lo recuerdo, es de las cosas más así que me llamó la atención de cómo se empieza a estresar Messi, de un niño, otro jugador. Creo que este nadador, Michael Phelps, también tenía un tema como hiperactividad combinada. Que por eso lo empezaron a mandar a natación para bajar los niveles. Su mamá lo llevó tipo así de que al béisbol, no, pues no la hizo. Al karate, no, pues no la hizo. Y un día, pues alguien le dijo, ¿no? Oye, llévatelo a una alberca y que gaste energía, ¿no? Y ahí encajó. Y ándale, ahí encajó y pues imagínate, ha sido... de los deportistas más conocidos. Y más reconocidos y que han batido récord de medallas en una misma olimpiada, ¿no? Sí. Entonces, cómo es importante ir haciendo este aspecto de perfilar, ¿no? De perfilar, obviamente depende del grado, depende muchas cuestiones, pero de ir perfilando lo mejor posible, pues, a este ser humano para que vaya encajando en algo pues cada vez mejor, ¿no? Como dices tú. Y lo que lo hacen muy bien. Sí, por lo general son personas que siguen mucho las instrucciones. O sea, esto va a ser así y su mayor objetivo va a ser de que sea como se le dio la instrucción. Sí. Muy perfecto. De hecho, pues si nos regresamos ahora a un autista niño... por lo general los carritos los acomodan de una forma lineal. Sí. Yo por ahí subía... de repente una amiga a veces me comenta las fotos porque una vez subí de que está comiendo como alitas de pollo mi hijo.
y acomoda los huesitos. Y los formó en línea. Y es algo que él normalmente hace. Pues, sí. O sea, hasta los huesitos los pone de las alitas. Es muy característico. Así es. Exactamente. Es algo, los ositos uno tras otro. Oye, Dani, y volviéndonos a este punto de que se está llegando a los 2 años, Ajá. ¿qué fue lo que primero les llamó la atención? Me dices que como que saludaba y ya no. Sí, el tener un retroceso. Ajá, Sí. eso lo empezaron a ver, pero ahorita tú lo hablas muy normal, ¿no? Ya tiene Sí. 9 años tu niño, pero en ese momento, ¿sabían ustedes algo acerca del autismo? ¿O en ese momento no sabía nada y decían, oye, pues qué raro? ¿O cómo empezó ese ir buscando algo que todavía no lo comprendían, pero que les iba a llegar al diagnóstico de autismo? Yo lo califico, esta pregunta es como, ¿conoces que existe ese término? Así como conoces el término síndrome de Down, así como conoces el término ciego, pero no hay otra cosa como vivirlo. Uh-huh. O sea, es cuando ya lo conoces más. Es correcto. Es cuando sí. ya lo conoces más a fondo todos esos términos que ya los habías escuchado, hablan en la tele de eso, hablan en los medios, en todos lados. Y yo te soy sincero, creía que conocía, pero en realidad lo fui desde 2018, 2019 aproximadamente, por ahí, a estudiar, a aprender verdaderamente. Nuestra primera invitación, vaya, fue de parte de la guardería a llevar a mi hijo a un especialista. Okay. A llevar a mi hijo a un especialista. Te puedo decir un recorrido de donde hemos ido y todos nos han dejado algo positivo. ¿Como que en la guardería le empezaron a notar? Sí, a notar. Ahí fue el foco rojo. Sí, por así decirlo. Sí, por ejemplo, en las guarderías son muy estrictos, sobre todo las guarderías que le trabajan al Seguro Social, son muy estrictos. Sí. Y digo, pues está bien. Y qué bueno. Qué bueno. O sea, se agradece ese nivel de exigencia que ahorita que yo tengo un niño de 1 año y 8 meses. Sí. Que ha estado en guarderías privadas. El bebé viajero. El bebé viajero, el Bastiancito bebé viajero. Que ha estado en guarderías privadas. Sí. No hay ese grado de exigencia en lo absoluto, ¿no? Sí. Ahorita lo tenemos en una guardería ¿Del seguro? del seguro yo sé trabajador de la UAS, ¿no? Como profesor universitario. Muy bien. Y nos dejaron con la boca cuadrada. Sí, o sea, ese nivel que tú dices. Y firmas todos los días lo que hizo, cómo se portó. Y la asistencia, y no es puntualidad. Digo, con todo el respeto, ¿verdad? Para otro tipo de guarderías, pero no es venga, aviéntemelo. Sí. Y usted nomás deje la cuota. Ajá. Y aquí se lo entretenemos hasta que vuelva. Le vaya bien, no, nada de eso. No, la verdad que no. Mis respetos y de veras un reconocimiento a estas guarderías. Sí. Entonces, ahí empezó... Ellos fueron nuestro primer canal... El primer foco. Sí, nuestro primer canal de recomendación. Y... sí, por ejemplo, un reporte... Recuerdo que a nosotros se nos hacía a veces así como digamos, de curiosos. En la lista digamos, de actividad, lo que hizo... Daniel le robó una tortilla a su compañero. Y yo, a veces, pues yo, tú que me conoces, a veces salgo con ciertos comentarios. Le decía, pues es que si se la comió fue porque el otro bebé no se la comió. O sea, mejor para que no se tire comida, ¿no? Se comió la de él y se comió la del bebé. No se va a desperdiciar comida. Exacto. Mejor denos las gracias. O sea, cosas así a veces que a veces pueden ser de curiosas. Sí. Pero era como que todo eso a ellos les llamaba la atención, ¿no? Okay. De por qué Daniel se roba la tortilla del otro niño. Y pues porque el otro bebé no se la comió. Sí. Otro tipo de reporte era... Oye, o si era una tortilla extra a mi hijo, pues, ¿no? Sí. Capaz de que... ¿Cuánto puede ser? Sí. Dijera Franco Escamilla, te pago 1,000 si quieres. Sí, la otra reporte era que se tiraba de frente la resfaladilla. Oh. Sí, se tiraba de frente que resfaladilla de 1 metro. O sea, mi bebé siempre ha sido un bebé grande, un niño grande. Okay. Y literalmente su cuerpo abarcaba la bajada de la guardería. Y él se echaba... manos abajo y ya están, los pies arriba. O sea, pues las guarderías obviamente cuidan todo. Es una resbaladilla pequeña. Sí. Pues ya ese era motivo de reporte. De que se aventara al revés, pues. Y yo, o sea, uno dice, cualquier bebé hace eso. O sea, ¿cuál preocupación? No se va a descalabrar en esta resbaladilla de metro. Claro. Sí, de plástico, abajo césped. O
sea, todo era demasiado. Pero, pues a final de cuentas digo, bueno, por algo no lo dicen, ¿no? Por algo no lo dicen. Y estando en la guardería, acudimos... una cosa curiosa, quiero recalcarlo, es que creo que donde ha tomado más importancia el tema del autismo, créeme que ha sido en los últimos 3, 4 años. O sea, 3 años. Sí, o sea, es sorprendente que muchas personas salen de eso. Y un ejemplo del por qué cuando a mi hijo, que tiene 9 años, hace 7, el por qué antes no, la guardería donde entró mi hijo del Seguro Social, nos tocó desde que recién la estaban haciendo, fuimos a preguntar. Mi hijo estuvo el día 1 de la guardería, recién inaugurada el listón. Ahí estuvo. Le tocó cortar el listón ahí. Y de cierta manera en esa guardería nos tocó darnos cuenta que ellos tampoco estaban tan preparados. Okay. Ya después que Daniel salió nos dimos cuenta que estaban contratando maestros de educación especial. Y pues de cierta manera muchas cosas que le pasaron a mi hijo también le sirvió a ellos. El que, hey, abrimos una guardería y no teníamos una maestra de educación especial. Sí. O sea, no estaban preparados, vaya. Yo ahí me acerqué... voy a decir el nombre. ¿Sin problema? Se llama Colores Psicología. Y de hecho la guardería donde se llama Guardería de Colores. Mi primer punto de visita para un diagnóstico, para terapia, fue Colores Psicología. Ok. Daniel iba para 3 años. La verdad, íbamos a terapias y como todo bebé se queda dormido a veces en el camino y dice, ay Dios, esta terapia no va a servir mucho porque llegó dormido. Y era así de que se me hacía muy chiquito para empezar una terapia. Pero ahí fue sus primeras sesiones. Te voy a decir el por qué. Yo califico de que no sabíamos nada, yo y mi esposa. Sobre todo, más yo no sabía nada. Y creo que mi jefe de la empresa La Llavecita tampoco sabía mucho, a pesar de que siempre tuve su apoyo. Okay. Siempre le agradezco mucho a Jorge Loaiza. Le digo, voy a ocupar salir un poco antes, ¿me da permiso? No, que sí, claro que sí. Pues siempre con el apoyo de la empresa, con el apoyo de mío. Y le digo, yo creo que en 3 meses de terapia ya amarra esto. Esto se soluciona, dije. Desde ahí te digo que era el no conocer, el ignorar el tema. La ignorancia. Sí, así es. Y él, pues me acuerdo que decía, sí, o 4. O sea, o 4 meses. Pero cuando tú ya tenías este punto, ya tenías el punto de que te habían dicho, oiga, pues, ¿es claro que su hijo tiene el espectro autista? Sí. ¿Ya en ese momento? ¿O todavía era un tema de... No, lo da un neurólogo. Oiga, trae este retraso su hijo y vamos a verlo en una sesión. Sí, lo analizan. Primero, la terapia es para conocerlo, estudiarlo. Y el diagnóstico de autismo te lo da un especialista, un neurólogo. Pediatra. Ya. Sí, es después de muchas sesiones de lo que le comentó el psicólogo, de lo que le comentó, en este caso, tu compañera nutrióloga. O sea, todo es un cúmulo de información que te dan los diferentes especialistas, la terapeuta, y eso el especialista neurólogo pediatra, él te da el diagnóstico. Él es el autorizado para darlo. Sí, porque... no puede ser, a lo que nos estás comentando, no es algo tan simple, pues, como si, tiene gripa, ¿no? Sí. O sea, este es un tema complejo, este es un tema que tienen que intervenir varios profesionales, pero al final del día, quien termina generando el diagnóstico o no, es un neurólogo pediatra. Así es. Él termina siendo digamos, se le podría decir, tú crees, doctor, dictamen médico, ¿verdad? Sí. Así es, él es el que lo da. Después de Colores Psicología, pues nos acercamos al IMSS, al Seguro Social, por el tema de que ya nos había quedado claro de que esto era de por vida. Dijimos, esto ya estabas... Tu primera información es eso, pues, de que esto no tiene cura, tiene que... Pero ya fue cuando ya les dieron el diagnóstico. Era probable, no era... en Colores Psicología no nos dieron diagnóstico. Nomás le dicen, oye, es un probable... Sí, y es de por vida. Autismo. Hay que... Como va para algo más que probablemente sí lo sea, les recomendamos acercarse al seguro porque van a venir más cosas. O sea, van a venir más cosas. Y ya, pues, después fuimos al IMSS. Que el ir al IMSS es... literalmente desde cero. O sea, me refiero desde cero es ir a tu clínica familiar. Sí. Con tu doctor familiar. Te va a canalizar al pediatra. El pediatra te va a canalizar al neurólogo.
el neurólogo te va a autorizar las terapias, las sesiones, que por los que no saben, el Seguro Social no tiene digamos, un lugar en el Seguro Social que diga, aquí se dan las terapias de lenguaje, pero como no ofrece el servicio, está obligado a pagarte terapias. A subrogarlas. Sí, así es, a subrogarlas. En aquel entonces que Daniel iba, había 2 opciones, que uno elegía a cuál quería ir. Ahora, ahorita lo que tengo entendido nomás es una. Okay. Y la que queda es justamente la que nosotros elegimos, porque nosotros por ubicación, en el centro, bien ubicado, ahí le elegimos. Tiene Daniel yendo ahí alrededor ya para 7 años. Todavía va, cada vez va menos. Ahorita va una sesión por semana. Por semana, o sea, ya nos conocen los maestros ahí. ¿Cuántas sesiones empezó a ir? Empezó a ir 3. 3 sesiones por semana. Desde muy chiquitito. Así es. Luego 2 y actualmente va una. Va una. De hecho, ayer fue. Sí, okay. Sí, ayer estuvo por allá. Y pues para los que de repente a veces los papás se agobian cuando se enteran. Y cuando te agobias, pues se te cierra el mundo. Sí. Se te cierra el mundo. Y si no sabías, pues el seguro tiene la obligación de que si tu hijo tiene un diagnóstico de autismo, que si te lo hiciste fuera del IMSS, el seguro está obligado por terapia de lenguaje, diferentes tipos de terapia física también, el seguro te la tiene que pagar. Si no te lo ofrece, te lo tiene que pagar. ¿Cómo se paga? Subrogado. Sí, esa sería, pues, esa invitación o esa información que les doy a los papás. Que a veces no saben. Sí, nos ha tocado amigos, o sea, muchas personas que no lo sabían. Y a lo mejor dijo, bueno, ¿por qué a nosotros fue tan fácil llegar a este punto? Pero yo creo que fue como un poquito de suerte de las personas. Las personas, el lugar correcto de que nos fueron canalizando, ¿no? Sí. Eso yo creo que fue también, pues, un ejemplo de estar en los medios a veces también te da que mucha gente te diga, ¿no? O expresarlo. Sí. Y pues tú te conozco desde hace ya varios años por Radio Sinaloa. Así es. Sí, ahí nos conocimos en Radio Sinaloa. Así es. Y desde ese entonces, pues, vas formando amistades de que el que trabajó en la prensa en comunicación del IMSS, o sea, yo conozco esto, yo conozco lo otro, acércate. O invitados que llegan a la misma radio. También, sí. Que también... Sí. Cuando yo, por ejemplo, trabajaba en la radio, no existía el centro de autismo. No, a Daniel, otra cosa que le tocó ir de instalaciones que todavía tenía el olor a lule, dijeran, fue el centro de autismo. Le ha tocado a tu hijo inaugurar varios edificios. Por eso te comento que en realidad no es algo de... El centro de autismo es el claro ejemplo de que es algo que se ha vivido en los últimos años más. Es cierto. Sí, o sea, más de lleno. Mi respuesta es así, que la justifico con otro tema. ¿Cuál era el objetivo ahorita del Teletón? Parecía que está cambiando. Parece que va más hacia niños con autismo que a lo que era de un inicio. Por los que no sabían, era para niños con discapacidad motriz. Sí, exacto, motriz. Y ahorita parece que el Teletón expone más a lo que es el autismo. Digo, lo otro también. Sí. Pero digo, de repente siento que pasó a segundo término lo de la discapacidad y está mucho lo del autismo. Pareciera que sí, y ahorita que lo comentas yo lo veo como ya se hablaron demasiados años de las discapacidades motrices, como que ya lo tienen eso también trabajado, ¿no? Que ahora se está viendo esta nueva necesidad, ¿no? Con el autismo, y como que dijeron, oigan, pues hay que ponerle más atención a esto. Será marketing, será moda, pues lo que sea, qué bueno, ¿no? Y qué bueno que se ponga el autismo de moda. Qué bueno, ¿no? Exactamente. Sí. Entonces, pues mira, esto también que comentas tú, esta transición en eventos que tenemos a nivel nacional como el Teletón, pues sirven de mucho. Ya tiene bastantes años. ¿Ustedes han tenido algún acercamiento con esto o no han necesitado con el tema del Teletón y el autismo? Pues ahora que tiene 2-3 años que llegó el Teletón a Sinaloa, en específico a Mazatlán, sí nos enteramos de cuando era la lista de espera, o sea, el inscribirte. Pero analizamos de que iba a ser complicado respetar la asistencia de la terapia. A lo mejor mínimo iba a ser una vez a la semana. Y pues dijimos, no, está muy complicado. Gracias a Dios y al quien lo inauguró, está aquí el centro de autismo. Sí, es lo que te iba a decir. Sí, o sea, afortunadamente Culiacán tiene centro de autismo que no todas las ciudades de México lo tienen. Exacto, ¿no? Sí, o sea, no tienen, en este caso lo asume el DIF,
El DIF es como la dirección general y que se desprende, pues, el Centro de Autismo, el CRE, el CIDIS, varios organismos que son de apoyo para la familia. Y a nosotros ahí nos hemos atendido. Actualmente mi hijo ya cumplió con el ciclo de terapias, que por cierto el hecho de que dice, ¿cómo que ya cumplió? Ese es otro tema que también estaría padre comentarlo. Sí. Está yendo a lo que es nutrióloga, que es la que trabaja aquí. Con Olivia Beltrán. También el tema de odontología. Ya. De odontología también tiene... que esto es bajo la infraestructura del CAS. Sí, el CAS. Del Centro de Autismo Sinaloa. Ajá. El otra vez estábamos en una plaza aquí en Culiacán y de repente un doctor que andaba vestido de civil empieza a decirle, Daniel, hola, a mi hijo. Hola. Y yo, este muchacho no lo conozco. Dije, bueno, pero él sí conoce a mi hijo. Ajá, sí. Sí, y ya me dice, hola, soy yo el asistente de la dentista del Centro de Autismo. Oh. Y yo... Me sorprende mucho que te acordaste de nosotros. ¿Cuántos niños no van al Centro de autismo? Sí. Sí, y yo te agradezco mucho y Daniel ahí estuvo, le hizo cariños. Yo creo que se está caracterizando por ese aspecto que hay que ponerlo sobre la mesa, también hay que comentarlo. Porque pues yo tengo el gusto de conocer a Olivia, ¿no? Sí. Aquí está en la clínica consultando y Olivia consultó a un sobrino mío, ¿sí? Que tiene autismo. Sí. Y desde ahí yo empecé a buscarla a ella. ¿Y la conociste? Porque mi cuñada cuando llevó a nuestro sobrinito, ella quedó encantada con las atenciones de Olivia. Y fue cuando yo le dije... Yo también, la verdad. Oye, ¿y tiene su contacto? No, sí. Oye, ¿consultará privado? No sé, me dijo. Y ya fue cuando yo contacté a Olivia. Pues afortunadamente no estaba consultando en lo privado. Y ahí fue donde yo le propuse pues que se viniera acá a la clínica a hacer sus consultas privadas. Sí. Que si bien, como tú lo comentas, ¿cómo se acordó este chico asistente? Sí. De tantos niños, pues lo mismo me dice Olivia, ¿no? Yo estoy viendo, Netza, entre 10 y 12 niños todos los días. Que eso es una cantidad tremendísimamente grande hablando de consultas de nutrición. Porque no son consultas de... tenga esta hojita y que le vaya bien. Son consultas muy profundas en donde hay que analizar muchos temas alimenticios, ¿no? Sí. Oye, Dani, ahorita vamos a llegar al tema alimenticio con tu niño. Muy bien. Quiero decir con tu bebé, pero ya no es bebé. Ya no es bebé, es niño. Oye, ¿y cómo fue ese punto del diagnóstico? Por parte del subrogado del seguro, la clínica donde va a terapias es una, clínica, ofrece estudios, tratamiento y terapias. O sea, es una clínica que ofrece todos estos servicios y se le mandó a hacer este estudio, el cual se me olvidó el nombre, pues es el de los chuponcitos en la cabeza. Ok, sí, es un estudio neurológico. Sí, así es. Sí. Se hace, es un mapeo neuronal, creo, más o menos. Que así, la verdad, de todas las cosas que le hemos hecho a mi hijo de estudios, ese es de los más pesados. ¿A poco? Sí, ese es el más pesado. Y que se dejen poner como el casquito la red. Te platico el porqué. Te platico el porqué es lo pesado. No debió de haber dormido todo un día anterior. Ay, sí. Y de hecho, toda esa noche tampoco debió haber dormido. Sí. Y el estudio se le hace a las 5 o 6 de la mañana. O sea, es un sueño profundo. Sí. Es muy, muy pesado. Es como la preparación. Para uno pues. También, sí. O sea, claro. Nosotros, por ejemplo... lo preparamos la primera vez a ver qué juegos tenemos, los colores, las letras, el memorama, las plastilines, porque era ir inventando juegos toda la noche para que no se durmiera. Y al que se estaba durmiendo, pues éramos yo y mi esposa. O sea, es muy pesado. O sea, tenían que turnar ustedes, ¿no? Yo creo que si tú estás en esta etapa de ese estudio, te recomiendo que lo pienses. Si nosotros lo planeamos, planea lo mejor. El asunto de en qué lo entretengo. Planea lo mejor en la cuestión de que lo más que recuerdo es el asunto del traslado en la mañana. O sea, alguien te debería llevar. Porque tú, que no dormiste, sentía que no ibas en tus 5 sentidos. Pesado la manejada. Sí, o sea, yo sentía que iba en esos viajes universitarios en mi familia, que nos íbamos de aquí a Las Vegas sin parar en carro. Sí. Pero pues estás joven, estás en la universidad, aguantas. Pero ya ahorita de vida de adulto,
vida de laboral, ya se vuelve el no dormir pesado y se vuelve peligroso en la mañana el trasladarte de tu casa a la clínica. Y menos mal llegamos vivos, le digo a mi esposa, digamos, porque sientes que tus sentidos no están al 100%, sus sentidos de alerta, de alarma no están al 100%, y corres ese peligro, pues, de chocar, vaya, sí, lo que, como si fuera un amanecido, claro. Amanecido por una necesidad médica, no por gusto. Sí, y ese es de lo más pesado por esa situación, y de repente que nos dicen, bueno, eso fue el privado, ahora se lo vamos a hacer aquí en el seguro, como una reafirmación, y yo, ¿cómo? ¿Otra vez? Yo creo que eso le pasa a todos los papás, pero se tiene un segundo estudio para descartar. Y ese se hace en el seguro igual. Otra vez, no, ya vas más preparado, ¿no? Ya te la sabes un poquito de cómo lo vas a entretener. Y se hace ahí el mapeo cerebral, tiene su nombre. Y ese es de los estudios más pesados. Ya con las terapias, lo que dijo el neurólogo, lo que dijo el terapeuta, el nutriólogo, el estudio, todos esos datos es lo que el neurólogo deduce. La primer posible caso de autismo, recuerdo, es de la clínica, la doctora se llama doctora Antonieta Pineda del Gabinete de Neurología y Comunicación de aquí de Culiacán. Ella fue la que emite el primer diagnóstico para mi hijo, pero recuerdo que el informe como de 7 hojas, el punto más así de clave era que decía posible caso de autismo. Pero era que él estaba muy chiquito, o sea, era lo más pequeño de edad. Ya donde con toda seguridad fue en el centro de autismo. Que eran como 3 años en ese momento. Así es, recién cumplidos. Ella emite este informe que el seguro lo ocupa. Y donde sí se emite ya, o sea, claro, preciso, es en el centro de autismo. ¿Y tuvieron ustedes esa cita en el centro de autismo? Sí, en el centro de autismo es después de haber ido a varias citas del neurólogo, del pediatra, del dentista, de las terapias. Tienes una cita con el neurólogo inicial, como a la tercera. No sé si haya un estándar de que siempre es a la tercera, siempre es a la segunda. Porque probablemente alguno sea duda, ¿no? De que sí o no. Pero nosotros fue como a la tercera con la neuróloga pediatra que nos da el reporte. O sea, ya así como el informe, ¿no? El informe de gobierno, así, una carpetita con su sello. Que este es el oficial. Sí. Sí. Y ahí esa es la parte más complicada de los papás. Tengo una compañera que le toca hacer su servicio social ahí en el centro de autismo, justamente con la doctora, la que da el resultado. Y dice que le tocaba ver a papás llorar. O sea, ahí en ese consultorio llorar, que se ponían mal. Esa es la parte en que el papá siempre lo que quiere escuchar es un no. Exacto. O sea, es un no. Ella le tocaba hacer como es psicóloga. Sí, le tocaba hacer como la parte de ahora sí como... El soporte emocional. El soporte emocional a los padres. En mi caso he conocido personas que me han contado que lloré todo el día. O sea, desde la mañana que me dijeron el centro de autismo, me llegó la noche y no paraba de llorar. Sí, es que es un duelo. Sí. Sí, es un tema... Una tanatología en vida. Muy fuerte, justo. Sí. Y yo creo que... sabes que de ahí para adelante, tal vez lo que tú proyectaste como vida... va a cambiar totalmente, ¿no? Sí, va a ser algo diferente. Y yo creo que muchas personas, como dices tú, vivían con la esperanza que les iban a dar un no, o les iban a decir, oye, ¿sabes qué? Trae algo tal vez menos leve, ya no, pero pues cuando les dan el diagnóstico con todo, yo creo que por eso mismo, como es algo tan complejo, es algo tan fuerte, pues... No fue como, fui a una consulta y en una consulta me lo vio 30 minutos y ya me dijo no. O sea, es un diagnóstico tan complejo que no puede venir en una sola sesión y de una sola persona. Tiene que venir de muchas áreas y de eso conjugarse y al final tiene que llegar alguien a hacer el veredicto. Sí. Y en el caso de ustedes, pues me imagino que también fue fuerte el trago.
Pues la verdad, pues como fuerte, como doloroso, no. Creo que es algo que ya habíamos, como asumido. Sí, así es. Yo creo que, pues recuerdo también, yo creo que también les resultó como un poco raro nuestra reacción a la neuróloga, así de que, qué bueno que ya nos dio el informe, porque con esto vamos a empezar otra clase de terapias que le sirvan más. Órale. O sea, ahora sí ya vamos a ir más al grano de lo que ocupa mi hijo. Sí. Porque el centro de autismo, pues, como se saturó, ahorita está saturado por tantos casos que ha habido. Era así de que ahora sí ya la lista de espera acabó para que nos dijeran el diagnóstico, ¿sí? Es una cosa curiosa, a veces digo, el no querer recibir un diagnóstico ahora de papás, el urgirles un diagnóstico. Sí. Pero bueno, pues es un poquito... Hay un tema curioso, es por el tema de los apoyos que da el gobierno. No, y yo ahora lo veo... urge un diagnóstico para pedir el apoyo, ¿verdad? Yo lo veo también como que ustedes ya se esperaban lo peor. Sí, o sea, ya se espera, ya no era esa negación de decir, no va a tener eso y no va a hacer eso. Y yo creo que mucha gente que le cae el baldazo de agua es porque... Desde siempre estuvo en negativa. Siempre lo tuvo negativo. O siempre pensaban que no iba a hacer eso. Pero bueno, vamos cumpliendo con todos los requisitos para que nos digan que no. Y cuando les dicen que justamente eso es, ¿no? No lo asumen. De hecho, hay casos que cuando le dan diagnóstico a un niño, dicen, no puede ser, voy a ir a otro lugar a que me hagan otro diagnóstico. Sí. O sea, es como que sigue en resistencia. Sí. Por un especialista que estuvo en otros países preparándose, no va a haber otra persona que te pueda decir algo diferente, ¿sí? En el centro de autismo, bueno, el dato que yo tengo desde que se inauguró es que los especialistas se preparan con gente de España. España es un país que ha tenido mucho este interés de saber más sobre el autismo. Okay. Por ahí hay una conductora de televisión que dejó los medios y se fue con su hijo a España que tiene autismo. Ya. Ella que tiene la posibilidad, lo hizo. Y es como que vas asumiendo... ¿Quién es esa conductora? ¿Te acuerdas? Es una persona, es una conductora que salía... De repente sale, porque viene a México, es Ventaneando. Ah, ok. Sí, estuvo en MasterChef. Ella. Está casada con otro que también estaba en TV Azteca de conductor. Sí. Y se me fue el nombre ahorita ratito. Ahí luego, oye, vamos a dejar trabajo a la postproducción. Sí. Vamos a poner una foto en algún momento de esta conductora con su nombre para saber. Ella migró a España. ¿Por qué migró? Porque pues allá existe una mejor preparación. Ahorita de lo que yo he estudiado, visto, el país que le está invirtiendo mucho es Estados Unidos. Órale. Estados Unidos porque también está presentando pues muchos casos. Sí. Y pues a veces pasa, como te decía a un inicio, no es lo mismo saber que existe el término síndrome de Down, el término autismo, que vivirlo. ¿A qué me refiero con esto? A que del gobierno no hay interés a veces de este tipo de temas hasta que alguien que esté en gobierno lo vive. O sea, hasta alguien que está en gobierno, en su familia lo vive. Y de repente surge ese interés y eso es mencionarlo en la televisión, hacer una clínica. Hacer un programa de gobierno. Exacto. No, es como cuando yo veo una calle que no se pavimenta o que un hoyo no se tapa, digo, ¿por qué no pasa un político por esta calle? Exacto, que no vive ahí cerca, pues. Exacto, o sea, que vaya a la visita pero que pase por ahí, ya sabes tú que se va a arreglar, ¿no? Exacto. Es un tema, pues, no vamos a ahondar tanto en eso, pero es un tema que tampoco no es un... no es un tabú, no es un tabú. Hace 2 semanas mi familia estaba de vacaciones en California, exactamente, y mi hermana es maestra de educación especial. Y me manda la foto de un Autism California Center. Es una clínica, se miraba bastante grande. Y dice mi hermano, no, pues aquí donde la estoy viendo se ve más grande que en la foto. Y en California, ¿qué es lo que pasa con un niño con autismo? Mientras aquí en México, y no me gusta a veces el ser como malinchista, pero uno busca la terapia, la paga, te trasladas. En California, que es el dato que tengo, no sé si aplica para toda la nación,
es de que los terapeutas van a tu casa. Órale. O sea, los terapeutas van a dar la terapia a tu casa, te visitan, dan el seguimiento y te das cuenta de que ahí hay mucho interés. Sí. Tengo el conocimiento de unas personas que emigraron a California por esta situación de su hijo con autismo y de esa manera se le da el tratamiento. Wow. En sus casas. Sí. Sí, o sea, quisiera un día decir, ya en México se les da en sus casas. Así es. Y gratis. Ya andan mandando médicos, ¿no? Para adultos mayores, ¿no? A los domicilios, pues esperemos que sea como el principio de algo que se pueda ver más adelante. A futuro, ¿no? Sí, pues sobre todo lo más importante es empezar a hacer las cosas. Sí. Sí, que haya un inicio para que se esté trabajando, pero pues es más adelantador cuando ves que no se está haciendo nada. Afortunadamente sí se está haciendo. Creo que se está haciendo de varias formas. Hay que seguir hablando del tema, hay que seguir exponiéndolo más, pues para que sea cada vez mejor. Yo te veo, Dani, hablando de, no, pues lo llevamos a esta terapia, lo llevamos a este estudio, nos dieron el diagnóstico, lo asumimos, pero eso no pasa con toda la gente. Y lo que hablábamos en un principio, en donde muchos papás, cuando les dan el diagnóstico de autismo, inclusive ahí es el punto de quiebre hasta del matrimonio. Sí. Sí, así es. Es una estadística muy alta. Sí pasa, bueno, primero por problemática, nosotros, el por qué yo puedo decir el que sí hay muchas separaciones, no es porque yo lo invente, sino porque cuando uno va a terapias, pues platicas a veces con los papás en la sala de espera, pues haces amistades y de repente la abuela, por lo general a veces es como su lugar también a veces de terapia, de que saca lo que lleva, lo que su pecho no es bodega. Y dice, pues aquí a mi niño, dice, pues yo lo traigo porque su mamá trabaja. Y pues su papá los dejó, así de que los dejó cuando se enteró que tenía autismo. Sí, y es más doloroso, bueno, es más fuerte para mí cuando es un caso de autismo, porque como de bebé no se le notaba, en un principio tuvo esa figura paterna. Sí. Es un bebé que ya convivió contigo y te dan un diagnóstico y empieza la problemática y ya no estás con tu hijo, ¿sí? Es como que, y es más fuerte porque creo que ahora sí que no quiero decir que es menos peor, pero pues si lo hubiera sido de un principio, ese niño nunca convivió con su papá, pues. Sino nunca, digamos, no estuvo presente y es lo más normal, pero el detalle es que inicialmente sí lo estuvo. Sí. O sea, ¿qué le vas a contar a ese niño o cómo lo ve él? Porque no porque sea autista no lo siente, ¿no? Por supuesto. Sí, o sea, es como algo de lo que nos han platicado. Hay veces que tú nunca ves a un papá en una terapia, en una sesión, en una sala de espera. En temas de pandemia, en las clínicas, pues no te dejaban entrar a la sala de espera, tenías que esperar en el carro. No, era muy común de que, ok, van a salir los niños de la clínica, es acercarte a la puerta y que el papá nunca se acerca, siempre está en el carro. Aparentemente ese padre sí estaba, pero es como que no quiero que me vean, ¿no? Sí, o con tal vez cierto rechazo, así ¿no? Así es, sí, de esa manera es de que no me acerco a la puerta porque capaz que me ven o de esa forma de que, ¿qué pasará por sus mentes? De que ni siquiera te quieres evidenciar, ¿no? Sí. Y mucho menos publicar en redes sociales que lo tiene, ¿no? Es correcto. O un video, porque un video es más evidente que a veces una foto. Una foto puede mentir. Ahorita que, sí, claro. Sí. Ahorita que tú comentas eso, he recibido varios comentarios, ¿no? Tanto en la consulta, oiga, ¿sabe qué? Tenemos a una pareja, unos amigos, que todos los datos así que tú me comentas, ¿no? Como que ya es edad de que hablen y no hablan, empiezan a formar los juguetitos y todo, y se ve, pues, que ya tiene cierta edad, ¿no? Sus 3 años, y que hay un retraso en lo que ya tuviera que hacer, ¿no? Sí. Y que, pues, todavía hay papás que mantienen este rechazo a llevar, aunque sea, a las primeras terapias a sus hijos, ¿no? A un lugar en donde ya los pueden empezar a canalizar, que es como que piensan y es parte de este aspecto en el cual no aceptan, de no aceptación, no, se le va a quitar. No, no es nada. Es no otra es nada. cosa. ¿Qué otra cosa es? Es como que viene otra pregunta, ¿no? Entonces, ¿qué es?
sí, de repente, el siempre no aceptarlo, es nada más retrasarle a tu hijo lo que necesita. Sí, o sea, el no aceptarlo. Es correcto. Sí, es no tener ese valor, es negarle a tu hijo un tratamiento más certero que le va a servir pues para su futuro, tanto primeramente pues social, académico y pues a futuro pues seguramente laboral. Sí, antes fuera del aire te comentaba de que en México tanto está cambiando muchas cosas que ya se está revisando el que las empresas privadas tengan la obligación de contratar un porcentaje de personas con discapacidad. O sea, las empresas se van a ver obligadas a tener este tipo de empleados con discapacidad motriz, una discapacidad, por ejemplo, autismo, síndrome de Down. Y yo digo, bueno, está perfecto que se haga esto por parte de las empresas. Sin embargo, pues ciertas personas que hemos tenido la fortuna de ir a otros países, te das cuenta que en otros países desde hace mucho tiempo es lo más normal. Exacto. Es lo más normal. Y algunas de esas empresas están aquí en México. Como Walmart. Así es, están aquí en México y lo ves. Vaya, desde que trabajaba en la radio, para no decir mi edad, desde que trabajaba en la radio... Hace unos 10 añitos, un poquito más de 10 añitos atrás. 15, que ibas a estas empresas o vas a un McDonald's, por ejemplo. Sí. Y la que está haciendo el aseo es una jovencita con síndrome de Down. Sí. Ahí es donde ya hay la inclusión. Yo te decía Walmart porque me tocó ver un video de... Walmart pone como estos contenedores, ¿no? Como con dulces o películas. Sí. Y pues está todo revuelto, ¿no? Pero justamente como que este empleado con autismo, pues parte de lo que comentamos era ser bien ordenados. En separarlo. Bien ordenados. Entonces tenía estos contenedores con dulces o chocolates todos revueltos. No, hombre, los ordenaba a la perfección. O las películas, sí, ¿no? Exacto. Y así. Entonces, igual yo coincido contigo. ¿Hace cuánto tiempo no vi ese video? Sí, de Walmart es, de hecho, de las referencias más antiguas que tengo. La primera vez que tuve oportunidad de visitar otro país fue en el 2004 aproximadamente. Y pues las reglas del viaje en camino es bajarte a un lugar, pues a descansar, a tomar agua y tus necesidades, ya sabes. Y lo primero que me sorprende al Walmart es ver a una persona, en este caso no con discapacidad, una persona mayor, con el uniforme de la empresa de Walmart. Y dices, a ver, en México pareciera que lo que las empresas no quieren es contratar a gente grande. O sea, es como que casi pecado, ¿no? ¿Cómo que vas a contratar a esta persona adulta mayor? O sea, ya no sirve, no nos va a ser funcional. O sea, todos los errores en palabras que puede existir el rechazar a una persona adulto mayor que todavía está fuerte. Es más, si está buscando empleo es porque lo quiere. Claro. Sí. Y me tocó verlo. Y en ese aspecto creo que en México todavía estamos muy atrasados. No con una persona con discapacidad. Simplemente un adulto mayor. Todavía existe ese tabú. Sí. Y pues malo que sea por una ley que te obligue. Pero si es necesario, pues así tiene que ser para que se haga realidad. Sí. Sí, si las empresas actualmente no han tenido esa capacidad de adoptar estas políticas por principio, por iniciativa, pues ni modo que sea por una ley y que se vayan capacitando por esta obligación que van a tener, ¿no? Así haciendo cursos accesibles, haciendo sus instalaciones accesibles para las personas que tienen alguna discapacidad. También. Adaptando y adoptando todas estas costumbres, estas modificaciones para poder contratar a este tipo de empleados, ¿sí? Y pues adelante, aplaudible y que ya no sea un 5%, que sea un 10%. Un 10, un 15%. Así es, porque el índice de desempleo de personas de discapacidad en México es bastante elevado. O sea, es un compañero, él me daba el dato, arriba del 60% de personas con discapacidad. O sea, es arriba de la mitad, es muy alto. Muy alto. Es muy alto. Sí. Sí, y vamos a esperar a que este número baje bastante con estas adaptaciones. Claro. ¿Sí? Oye, Dani, y bueno, ya casi por último, ¿cómo han enfrentado la cuestión alimenticia con su niño? Yo creo que desde que tienen el diagnóstico hasta el día de hoy, a los 9 años,
¿Qué tantos cambios alimenticios han hecho? ¿Cómo han notado mejorías haciendo cambios alimenticios? ¿Han llevado consultas nutricionales pues con especialistas en nutrición en autismo? ¿Cómo ha sido este proceso? El primer contacto que tuvimos fue el centro de autismo. En cuestión de nutrición, no recuerdo que haya sido, por parte del Seguro Social, una nutriólogo. Fue en el centro de autismo. Y de lo primero que recuerdo que nos dijeron fue el tema de... Nos mencionan mucho el tema del gluten, el tema del azúcar. Yo donde noto que, por lo menos en mi hijo, que todos los niños de autismo son un caso diferente. Sí. Esa es la magia del autismo. Es que ningún caso va a ser igual. Ninguno. Todos van a ser diferentes, diferentes grados y diferentes comportamientos. Yo noto que cuando mi hijo, una fiesta o algo que empieza a ver incluso limonada, o sea que entre comillas es saludable, pues la limonada tiene su cierto grado de azúcar. Sí, claro. Y empieza de que está haciendo, ahorita en junio, de hecho acabamos de ir a una fiesta de mi sobrino, y es de que empieza un vaso de agua, otro vaso, naranjada, porque el refresco no le gusta. Ok. Eso ya es ventaja. Gracias a Dios no le gusta el refresco. Y ahí entra un tema sensorial. ¿Por qué no le gusta el refresco? Fue el tema de las burbujitas. El hecho de que tenga el gas le da asco a mi hijo. Ni el agua mineral. Nada. Bueno, ahí te va. Este sobrino que te comento, a él le restringen mucho el azúcar. Sí. Te digo, tenga o no tenga tu hijo autismo no se lo des. Restríngele el azúcar, ¿sabes? O sea, pero... él le encanta el agua mineral. Entonces, me vuelve a mí las palabras de Olivia, que justamente ella como especialista en nutrición en autismo dice, es que no le puedo quitar a todos el gluten o a todos los refrescos, bueno, el agua mineral o tal cosa, porque se tiene que sentar a valorar cada caso. Es muy artesanal, ¿no? Esta valoración. Sí, así es. Mira, con mi hijo tenemos un caso curioso. Hasta los 4 o 5 años él empezó a probar dulces. No le gustaban los dulces. ¿Por qué no le gustaban? Porque se vuelve pegajoso en la boca, lo escupía. No era tampoco de que, mijo, quiero que comas dulces para que aprendas. No, no. Simplemente que tenía la curiosidad de que miraba a otra persona comerlo, lo probaba y lo escupía. ¿Y por qué empezamos a veces a invitarlo a probar un dulce? Porque resulta que en la terapia de lenguaje, al salir, te dan una paletita. Y una paletita, y la paleta dices, no nomás es un premio porque salió de la terapia de lenguaje. La bolita hace un trabajo de terapia en la lengua, de estimulación. Sí. Pues no, esa terapia nunca mi hijo la pudo tener por 2, 3 años. Sí. Porque no le gustaban los dulces. No toleraba. No, y era una paleta de estas que no tienen ni chile, ni es demasiado dulce, y es muy pequeña. Porque pues ellos están cuidando. Ahí en la misma terapia. En la misma terapia, la más pequeña por seguridad y todo eso. Pero decía, ¿por qué les dan dulce? O sea, yo siempre ahí en mi Dani abogado. ¿Qué no saben o qué? ¿No han ido a la nutrióloga del centro de autismo? Y era saliendo de ahí, ¿no? No, es que es por tema de la terapia de la lengua. Sí. Y yo, pues, a veces, ya después que decía, no se la va a comer. Pero él no la aceptaba, pues. No la aceptaba, lo rechazaba. Pero, pues, va creciendo y, pues, ya empieza a consumir un poco... los dulces, ciertos dulces, no todos. El refresco definitivamente es algo que si lo sigue rechazando, mejor. O sea, mejor por la cantidad de azúcar. Empieza a tener otro comportamiento, Daniel. Cuando el nivel de azúcar empieza a elevar, empieza a tener ansiedad. Le da ansiedad. ¿Y cómo la manifiesta con la ansiedad? Pues a veces, cuando estaba muy chiquito, ya tiene mucho tiempo que no lo hace, el aleteo, que es una característica del niño con autismo. Correcto. A veces el aleteo puede ser porque está muy feliz, pero en nuestro caso nos damos cuenta que a veces era porque traía demasiada ansiedad. Sí. Esas son las reacciones, digamos, a veces no tan fuertes. Ya a veces puede ser un poquito de que empiece a sentirse a disgusto, a molestarle algo, a sentirse incómodo. Todo eso puede causar el azúcar en un niño con autismo. Y es lo que nosotros con nuestro hijo nos hemos dado cuenta. De que siempre en el refri tienes que tener cosas que le hagan provecho, no sé, mandarinas, naranjas, cosas que obviamente le gusten, plátanos. Y dices, bueno, también tiene mucho azúcar, pero es mucho más positivo que tener siempre las galletas. Dentro de las galletas, hay algunas que son mejores que otras. Sí. Las que nosotros nos recomienda la doctora, que en mi casa hay de esas galletas, son las galletas Marías, que es
en cantidad de porción también, ¿no? Claro, no es o el todo tema el de tubo. harina. Así es. Pero es mejor tener frutas, verduras, que tener eso que le hace daño. Y daño no nomás por el tema de engordar, sino también neurológico. Sí, el tema Sí. de la sobreestimulación, o sea, Exacto. hay que entender que si estimula el azúcar a un niño que no tenga autismo, a un niño con autismo lo va a estimular de más, ¿no? Exacto. Y así como otras cuestiones, algunos colorantes, el tema del gluten como tú lo comentas. Sí. Entonces, en este caso, pues sienten que la alimentación sí ha jugado un papel importante como para el control de algunos rasgos. Sí, para nosotros es algo esencial, pero sinceramente es un tema muy complicado, muy complicado. ¿Por qué es complicado el tema de la nutrición? Porque para una persona regular, un niño regular, el hecho de que te restrinjan como un niño regular, voy a hablar de mí en mi pasado, yo jugaba con otro tipo de factores, papás de ideas, digamos, del pasado, de que yo no tuve en mi refri ciertas cosas, en mi alacena ciertas botanas por cuestión económica. Yo no voy a limitar a mi hijo si él sí las tiene. O sea, que coma lo que quiera que aquí hay, ¿no? Y eso es un error, ¿no? Sí. Pero a veces el pensamiento, por lo menos de mis padres, estoy hablando de mi niñez en los 90s, inicio del 2000, el hecho de tener a sus papás, pues, era perjudicial para ti porque, pues, te hacías un daño, ¿no? Claro. Te hacías un daño. Y ahora, niños que tienen un diagnóstico, pues, no es de que si quieras, es esencial que lo asumas. Aquí lo que a veces es complicado con nosotros es que, pues, ahora se trabaja papá, mamá, y lo dejas a tus abuelos y como que se repite un poquito el círculo que tú vivías. Sí. Sí, y es a veces de que, bueno, yo le restringo a mi hijo incluso las salsas picantes, porque eso sí le gusta. Pero con la abuela, pues, tiene barra libre, ¿no? Sí, o sea, es a veces de que no es que no quiera que le dé, yo sé que usted tiene para darle la salsa, es por beneficio de él. Sí. Mi hijo siempre fue delgado, de bebé, siempre tuvo su peso, en centro de autismo, varios años siempre iba ¿cómo le llamaban ustedes? Ay, perdón, toqué. La curva. La curva era perfecta. En pandemia fue cuando dejó de ser perfecta. Sí, en pandemia fue cuando dejó de ser perfecta y ahorita estamos en ese trabajo de que sea perfecta otra vez. ¿Cómo lo estamos haciendo? Pues llevándolo a actividades, natación. Antes nomás íbamos los sábados. Pero dijimos, bueno, pues si estás pagando la membresía, no, vamos más días, ¿no? Si tienes la posibilidad. Y ahí, pues también me involucro yo entro con él, porque pues también me beneficia a mí, ¿no? Sí, sí. Como deporte, pero es algo que íbamos antes también a correr, pero lamentablemente pues nuestra ciudad vive actualmente un tema de inseguridad. Que no es tan fácil de decir, voy a ir a correr a tal hora, a tal parte. Prefieres ir a un gimnasio, a lugares cerrados. De hecho, la opción de gimnasio es algo que estamos analizando. Wow. O sea, de hacer algo de gimnasio, porque nos hemos dado cuenta que mi hijo tiene esa curiosidad. Tenemos una prima que su esposo tiene un gimnasio, un pequeño gimnasio, y cuando renueva aparatos de ejercicio, pues se los lleva a su casa. Y cuando vamos a la casa de esa prima, mi hijo se pone en las caminadoras eléctricas. Ok. Y yo, bueno, pues creo que pudiéramos pagar gimnasio. No seguir una rutina de que hice tanto de cardio, tanto de tipo. Pero que se empiece a foguear con este tipo de ejercicio. Variar. Mi hijo es muy cambiante. Las cosas le enfadan. Tiene que ser... Incluso no es grosería. Le he dicho a las terapeutas. Yo le digo, si a mi hijo me lo rotan cada tanto tiempo de otra maestra... Mejor. Y otra cada 3 meses. Oye, ¿y cuántos no somos así de adultos? Sí, también. O sea, hay gente que le encanta ir siempre al mismo restaurante y yo no puedo. Yo tengo que ir a diferentes... O estar, ándale, como tú dices, a veces voy al gym, a veces corro, a veces voy al CrossFit, al funcional, pero no nos damos cuenta que posiblemente esos pueden ser, aunque muy minúsculos, pero algún tipo de rasgo. Así es. Que traigamos, sí, por ahí. Oye, Dani, la verdad es que está muy interesante todo lo que nos estás contando. Primeramente,
reconocerte a ti como papá, que eres un papá 100% entregado. Yo te conozco hace tiempo y siento que es muy tu personalidad, ¿sí? Sí, Que gracias. eso obviamente juega un papel a favor, ¿sí? No pienso que no sea un reto diario, ¿verdad? Toda esta cuestión. Pero, y bueno, como te digo, reconocértelo, la verdad es que estás haciendo un trabajo extraordinario con tu hijo y ahora compartirlo con la gente, pues también Es que la algo gente... que nos gusta. Claro. Nos gusta compartirlo. Y ahorita puede ser un mensaje para todo mundo, mamá y papá, pero sobre todo, ¿qué mensaje te gustaría dejarle a esos papás que ahorita ven a su hijo como que no está llevando una línea como la normal, ¿verdad? O a esos papás que ahorita están en su tercer terapia, viendo si les dan el diagnóstico, o a ese papá que pronto tiene la cita con su neurólogo pediatra para que les digan si sí o no. ¿Qué mensaje te gustaría dejarles a esas personas que están ni siquiera llevando el proceso o alguna parte del proceso o ya les acaban de dar el diagnóstico? ¿Qué te gustaría decirles a todos esos papás? Pues mi recomendación, si nos vamos por cronología, es observa a tu bebé 1 o 2 años, estate atento a sus comportamientos. Algo clave y que no quiero perder la oportunidad de decirlo, restringe, así como el doctor dice de las azúcares, el doctor nutriólogo, las azúcares, el gluten, restringe a tus hijos de los aparatos como celulares o tabletas. Es el azúcar, es el gluten del cerebro. ¿Sí? Es algo que no le causa ningún beneficio a tu niño de 1, de 2 años. Por ejemplo, ¿por qué un niño no debes darle una tableta? Él siente que no tiene la necesidad de comunicarse porque la tableta va a hacer lo que él está diciendo con sus manos. Neurológicamente le causa mucho daño a esa edad. Restríngesela. Si tiene algún comportamiento, busca ayuda. Sobre todo aquellos niños que no tienen la necesidad, como no la tenía mi hijo, de ir a guardería porque tenía a sus 2 abuelas que lo cuidaban. Nos acercamos por ver esa necesidad. Acércate tú también. No te enojes por los comentarios que te dan en la guardería. No lo rechaces. Recuerda que esa persona es una persona que no conoce a tu hijo. O sea, lo único que está haciendo es con tal de ayudarte, de canalizarte como ojo observador inicial, ¿sí? Esa persona no le costaría nada no decirte y ella no pierde nada. Exacto. Digo ella porque la mayoría de las empleadas de guardería son mujeres. Sí. No pierde nada esa persona. Si te lo está diciendo es por un bien, porque hagas lo correcto. Si estás en una guardería del seguro, que la gran mayoría, pues, así es como inician, vaya a hacer... ve por ese mismo camino del seguro social y que te vayan guiando si tu hijo tiene o no alguna situación, a dónde tienes que llevarlo, si es posible que llegara a tomar algún medicamento, si es necesario o no, pero descarta, ten la mente abierta, porque el hecho de no hacerlo, de retrasarlo un día, semanas, meses o años, es algo perjudicial. Principalmente para tu niño, pero también para ti. Porque recuerda que no siempre vas a ser ese papá joven, que vas a estar ahí siempre para él. Trata de que tu hijo sea lo más independiente que se pueda. Desde lo más básico, desde ponerse su ropa, de levantar su plato de la mesa. En el caso de mi hijo, invitarlo a picar la verdura, de cocinar, que le gusta. O sea, instruirlo en cosas que él también puede aportar. Simplemente el pelar un pepino para la ensalada es algo que le gusta y es una ayuda. Son 5 minutos menos, 4 minutos menos el hecho de que él me ayude a hacer eso. Sí. Tiene su kit de instrumentos de plástico, pero que sí son funcionales. O sea, todo ese tipo de cosas que a tu hijo también le pueden gustar. No son características de que a lo mejor a mi hijo le gustan, pero hay otras cosas que no le gustan y le pueden gustar al tuyo. Sí.
Sí, hay que buscar, hay ver qué es lo que le puede agradar a tu hijo y hazlo funcional, porque recuerda que no estamos aquí para toda la vida y esto es para en general, ¿no? Hay cosas que vive un papá. La otra vez fuimos a comer yo y mi esposa en hora laboral y hay cosas que nos llaman la atención que a cualquier papá no le van a llamar la atención. Ujú. Ver a un adulto mayor con su hijo ya adulto y decir, ya voy a llegar a ese punto de que mi hijo siempre tenga que estar conmigo. Mm. O sea, ver a esa señora que ya es una persona adulta, mayor, y que su hijo tiene que estar con él, porque probablemente, pues, no tuvo esa atención. También depende del grado de discapacidad que tenga, puede ser, Ujú. pero mejor trabajar para lograr que él lo sea. O sea, Sí. tratar de que siempre lo sea. A veces puede ser que no, porque su grado de discapacidad puede ser muy elevado, pero haz lo que tengas que hacer y no lo retrases más para que tengas la fuerza, tanto física como mental, de hacerlo independiente. ¿Sí? Y sobre todo que tenga papás presentes, ¿no? Así es, de Porque ambos. yo creo que hoy en día lo que empieza esto a conflictuar, sea autismo o no, es que ambos no son papás presentes en el Exacto. transcurso del crecimiento de sus hijos. Sí, a veces por trabajo y a veces porque no quieren estar. Sobre todo Exacto. papá. Exacto, Sí. o sea, en el momento que tú decides ser papá, eres papá 24/7. No Exacto. eres papá cuando se te antoje sí, cuando se te antoje no. Este es un camino sin retorno, ¿no? Yo sé que a veces es difícil el tema de acompañar a tu hijo papá o incluso mamá por el tema de que en los permisos en las empresas, incluso a veces, no es algo general, pero a veces pueden ser los mismos compañeros que a veces están opinando detrás de cámaras, dijera, con el jefe, de que porque uno pide permiso. No creo que tú, compañero, quieras tener esta situación que yo vivo. Sí, si eres un poco débil de mente al emitir ese comentario, pues imagínate que tengas esta situación pensando de esa manera, ¿no? Y entra en el mismo esquema de la ignorancia. Exacto. La verdad es que todavía nos falta como sociedad trabajar mucho en muchos temas, pero uno que ahorita se está viendo es el tema del autismo, ¿no? Decíamos, apenas el Teletón se está hablando de autismo últimamente, Sí. tiene muy poco el centro de autismo de aquí del estado de Sinaloa, y socialmente estamos más todavía atrasados. Sí. Más todavía atrasados al grado de que muchas veces solo te comprende quien tiene un familiar o un hijo con autismo, comprende a otro. Exacto. Pero en este caso, la demás gente es casi ajena. Entonces, es ese llamado también, ¿no? Que la gente nos vayamos empapando un poquito más. Nunca va a ser igual que estarle meneando la olla directamente. Exacto, pero sí es muy importante eso que comentas. La empatía, ¿no? Simplemente, ¿no? Sí. Tener un poquito más apertura, ser un poquito más comprensivos y un poquito más empáticos. No se trata de que te pongas al 100% en los zapatos de la otra persona, pero 3 pizquitas más de empatía. Eso justamente que comentas, le pasó a mi esposa en su trabajo también de la llavecita. De que tuvo un jefe. Bueno, Coppel, ya, hombre. Sí, no pasa nada. No tenemos nada en contra de nadie, pero. Ajá. Así es. Ahí en Coppel le tocó un jefe que su hijo no tenía ningún diagnóstico, pero él fue muy empático porque tenía un sobrino. Y el hecho de a veces comentarlo, ¿qué pasa con este jefe? Conozco unas galletas que le recomendaron a mi sobrino de tal parte. O sea, el hecho de no nomás comprenderlo es aparte darte una recomendación. Claro. Una recomendación de dónde lo puedes llevar y sobre todo pues el apoyo. Yo en lo personal también en Coppel, desde mi hijo, cuando yo entré a Coppel, mi hijo tenía 6 meses. O sea, prácticamente ahí me tocó vivir la etapa de todo lo inicial. Sí, lo pesado. Sí, siempre tuve el apoyo pues de los gerentes, en este caso de mercadotecnia. Mi jefe siempre me estuvo acompañando en que si tú te ocupas ir adelante. De hecho, la gerente de mi gerente, también alguna vez tuve la oportunidad de hablar con ella. Es una persona muy popular, creo que en Culiacán, se llama Rocío Guerrero. Me dijo, las veces que tú ocupes pues algún permiso o algo, tómalo por hecho. Pero pues también influye el hecho que ella es mamá. Sí. Cosa curiosa, mi gerente Jorge Loaiza no es papá, pero era muy comprensivo, pero a lo mejor tiene el caso muy similar al jefe de mi esposa. Sí. De que un sobrino
¿Algún familiar? Algún familiar lo tiene y por eso es una persona pues bastante empática, muy joven y muy empático. Sí. Y eso es algo que nosotros pues agradecemos a que más empresas sean así, que sean más inclusivas con sus empleados, por consecuencia por los hijos de sus empleados. Y es algo que se transmite también en mayor rendimiento, el mayor estar bien como persona, como trabajador, Sí. teniendo ese apoyo. Y nunca se es demasiado inclusivo. Siempre va a haber en qué seguir mejorando. Exacto. Siempre va a haber en qué se puede ir ampliando. Te hace sentirte bastante bien que te digan que tienes el apoyo de acudir a tus terapias. Y pues es algo bastante positivo. Por ejemplo, aquí en esta empresa, cosa curiosa, pues uno siempre quiere trabajar en la radio, trabajé en la radio. Cuando entré a Coppel fue porque miré a esta gerente en la tele a nivel nacional. No. Y tuve la oportunidad de decirle, mira, aquí ahora estoy aquí frente a usted, de admirarla en la tele. Exacto. Es de Sinaloa, de aquí, de tu tierra. Sí. Y pues estar platicando con ella es como que otro sueño, y que te diga eso, pues la persona que miraste y por la que estás en una cierta empresa, en cierto lugar, pues es algo pues bastante positivo, ¿no? Que nos ha pasado. No todo es positivo, también ha habido cosas negativas, pero estas personas en el camino son lo que resalta más. Claro. Lo bueno, resaltarlo, lo negativo, hacerlo a un lado, ¿no? Y tú siempre has sido una persona con esa filosofía, ¿no? Sí. En todos los aspectos de tu vida, siempre te ha gustado más resaltar lo bueno. Sí. Existen otro tipo de personalidades donde vemos que cada rato en sus redes sociales es queja tras queja. Negativo. Fueron a una zapatería y no les gustó cómo van a un aeropuerto y no, este aeropuerto. Van a cualquier restaurante y se quejan por... Se pueden quejar hasta de lo más perfecto que pueda haber. Hasta de lo más perfecto. Pero yo veo, Dani, en lo personal, tú siempre manejas una filosofía de siempre resaltar lo bueno, aunque pudieras resaltar lo malo. Sí, lo malo ahí está. Exacto. Es nomás es ignorarlo. Sí. Es ignorarlo. Aprender, ignorar y continuar es parte tú con lo tuyo, ¿no? De tu crecimiento, de tu aprendizaje. Claro. Y siempre agradecer a esas personas que apoyan. De hecho, pues te agradezco el haberme invitado aquí. No, con gusto. A resaltarlo. Y pues quedo abierto a otra invitación. Claro que sí, vamos a estar aquí leyendo los comentarios que dejen las personas. Sí. Y ya con eso, Dani, yo estoy seguro que nos vamos a estar viendo en una parte 2 de Tu Tía de las Puertas Abiertas aquí también al podcast. Agradecerte a ti, reconocerlos como equipo, como pareja, a ti y a tu esposa, ¿sí? Súper bien, que ahí yo tengo el gusto de estarlos viendo en redes sociales. Sí. Y nada, amigo, pues muchas gracias por esta entrevista que yo sé que le va a hacer a una gran cantidad de personas que no tenemos idea, le va a ser de gran utilidad. Muy bien. ¿Sí? Muchas amigo, gracias. Muchas gracias. Pues nos despedimos. Muchas gracias por llegar hasta el final de este episodio. Si les sale alguna duda o quieren comentar algo, dejen ahí su comentario. Si quieren seguir el podcast para ver más episodios, pues ya saben. Y también pues ahí suscríbanse y dejen también su like para que nosotros podamos ir viendo que todo este tipo de contenidos pues es netamente de su agrado. Dani, muchas gracias. Nos despedimos. Muchas gracias. Bye.